Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del Principio Divino. En esta oportunidad vamos a ver el capítulo 6 acerca de la segunda llegada. Podemos entender que Jesús habló claramente acerca de la segunda llegada. En Mateo capítulo 24 versículo 36 dice: Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús estaba indicando a través de este versículo bíblico que nadie puede saber el día y la hora acerca de la segunda llegada. Lo que sí dejó algo claro es que solo el Padre lo sabe, o sea, solamente Dios puede saber cuándo se realizaría la segunda llegada. Y también en Apocalipsis capítulo 3 versículo 3 dice: Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Indicando también en este versículo de que si no estamos velando, entonces la segunda llegada se realizaría como un ladrón. Una persona cuando está robando algo, no se puede percatar algo, cómo se va a realizar ese robo, en qué circunstancia o en qué tiempo va a entrar. Es por eso que también nosotros, a través de este versículo bíblico, hemos pensado que no se puede saber el tiempo de la segunda venida. Y también en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en cual los cielos pasarán con grande estruendo. A través de estos versículos bíblicos y algunos más, las personas han considerado de que no podemos saber acerca de la segunda llegada. Es imposible llegar a conocer y entenderlo. Es por eso que tenemos que ver ahora, según el principio, cómo podríamos llegar a conocer y explicar este tema de la segunda venida. Hay otros versículos bíblicos que indican que sí se puede saber este día. Por ejemplo, en Amos capítulo 3 versículo 7 dice: No hace nada el Señor Yahvé sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Entonces aquí está indicando que para que Dios haga algo, primeramente tiene que revelarlo. Y como leímos anteriormente en Mateos capítulo 24, versículo 36, que solo el Padre lo sabe, entonces Dios, que sabe el día y la hora de la segunda venida, Él ciertamente lo revelará a sus siervos los profetas. También en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 dice: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Indicando que para las personas que no están en las tinieblas, es decir, que están en la luz, no vendría como un ladrón, sino estas personas recibirían la noticia de la segunda venida. Estas personas creerán en el Mesías de la segunda venida. Y también en Lucas capítulo 21, del versículo 34 al 36, dice: Velad en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, aquí está indicando que debemos velar en todo tiempo para poder estar de pie delante del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el Mesías de la segunda venida. Por eso, a través de estos versículos bíblicos, podemos fundamentar y desenvolver este tema de la segunda venida, explicando cómo vendrá, dónde vendrá y cuándo vendrá el Mesías de la segunda venida. Veamos que en el tiempo de Jesús, para aquellas personas que estaban en la oscuridad, los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes y los doctores de la ley, para ellos el Mesías vino como un ladrón. ¿Por qué? Ellos tenían ideas preconcebidas, tenían su propio punto de vista cómo se debería realizar la venida del Mesías hace 2000 años. Para ellos Jesús vino como un ladrón hace 2000 años. Y para aquellas personas que estaban en la luz, como Juan Bautista, Simón, Ana, los pastores y los magos de Oriente, para ellos no vino como un ladrón.
Ellos recibieron revelaciones. Les fue anunciado la venida del Mesías. Es por esto que Dios siempre reveló de antemano su providencia importante para que las personas pudieran llegar a conocer y llegar a seguir su providencia. Por ejemplo, el juicio en tiempos de Noé también fue revelado para poder anunciar a las personas y pudieran entrar al arca. Así también la destrucción de Sodoma y Gomorra fue revelado a Abraham y a Lot. Y la llegada del Mesías, como confirmamos, también fue revelado. Es por eso que podemos concluir que el tiempo de la venida del Mesías, ahora su segunda venida, será avisado para las personas que estarán en la luz. Pasemos a explicar primeramente esta pregunta. ¿Cuándo volverá Cristo? Es decir, ¿cuándo es el tiempo de su venida? Primeramente, entendemos que hoy, este tiempo presente, estamos en los últimos días. Llamamos al tiempo de la segunda llegada del Señor los últimos días, porque cuando viene el Mesías, empieza la construcción del reino de los cielos y el infierno poco a poco va terminando de manera gradual y así se va estableciendo el reino de los cielos centrado en las tres grandes bendiciones a través del Mesías de la segunda venida. Ya hemos aclarado en la consumación de la historia humana de la parte 1 que actualmente hoy estamos en los últimos días. También podemos explicar desde el punto de vista del principio de la restauración por indemnización. Podemos comprender que el Señor vendrá hacia el final de los 2000 años de la era del Nuevo Testamento que restaura por indemnización el periodo anterior. Expliquemos esto un poco más detalladamente. Desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo de Jesús, pasaron aproximadamente 1930 años. Empezando con el periodo de 400 años de esclavitud en Egipto, los 400 años del periodo de los jueces cuando ingresaron a Canaán después de salir de Egipto, los 120 años del periodo del Reino Unido, más los 400 años de los reinos divididos del norte y del sur, los 210 años de cautiverio y regreso de los judíos, y aparece un gran profeta llamado Malaquías, 400 años antes de Jesús, y se pasa a un periodo de preparación para la venida del Mesías Jesús, completando aproximadamente 1930 años. Con la venida del Mesías, el pueblo judío de ese tiempo debía creer en él, tener fe, seguirle. Entonces Jesús hubiera construido el reino de los cielos ya hace 2000 años. Sin embargo, debido a la falta de fe de este pueblo, todo este periodo de 2000 años y el periodo anterior se perdió. Satanás invadió toda la historia. Es por eso que desde Jesús hasta nuestros días se ha repetido la era anterior. La historia desde Jesús empezaron con 400 años de persecución bajo el Imperio Romano. Y después empezó otro periodo de 400 años de las iglesias cristianas bajo el sistema patriarcal, los 120 años del reino cristiano, seguido por los 400 años del reino dividido del este y el oeste, y también 210 años del periodo de cautiverio y regreso papal, empezando también un periodo importante a través de la reforma religiosa que hizo Martín Lutero en el año 1517, donde a partir de esa reforma Dios empezó 400 años de preparación para la segunda venida del Mesías. Así entonces, el periodo que nos da es desde este año 1918 y 1930 debe realizarse la segunda venida. Entonces, a través de la providencia de la restauración por indemnización, podemos darnos cuenta que el Señor viene al final del periodo de 2000 años de la era del Nuevo Testamento.
También podemos comprender a través de la victoria de la Primera Guerra Mundial que finalizó en el año 1918, donde las naciones del lado de Dios, naciones democráticas y cristianas, vencieron a las naciones del lado de Satanás. Y con esa victoria de Dios se estableció el fundamento para el nacimiento del Señor de la segunda llegada. Esto quiere decir que entre los años 1918 y 1930 ya se realizó la segunda llegada del Señor. Es por eso que a través de este periodo ya empezaron los últimos días. Hoy es el tiempo ya en la cual se está construyendo ese reino de los cielos. Entonces, de esa manera podemos entender cuándo volverá Cristo. Ahora, pasemos a explicar esta otra cuestión, es de cómo volverá Cristo. Es decir, Él viene a través de un ser espiritual, viene a través de un cuerpo físico, viene a través de las nubes. Tenemos que entender esta pregunta para tener la actitud y la fe correcta ahora en los últimos días. Desde el punto de vista bíblico, la Biblia está escrita en parábolas y símbolos. No es todo simbólico o todo literal o todo parábolas. Entonces, al tener este tipo de interpretación, eso ha llevado a muchas diferencias por la cual hay una división de denominaciones, división de iglesias, división por las diferentes interpretaciones. Podemos dar el ejemplo en el caso de Juan Bautista. Cuando tenemos el preconcepto de que él fue un grande profeta, a través del estudio del principio pudimos darnos cuenta que el hecho que sucedió el tiempo de la venida de Juan Bautista, él fracasó, no cumplió su responsabilidad, dudó del Mesías Jesús y negó ser Elías. También acerca de la venida de Elías, el pueblo judío tuvo el preconcepto de que él subió al cielo y por eso Elías mismo iba a descender del cielo. Sin embargo, nos dimos cuenta que a través de las palabras de Jesús, el hecho fue de que Juan Bautista era Elías, es decir, era otra persona, tenía otro cuerpo, tenía otro nombre, pero Juan Bautista tenía la misma misión de Elías. Entonces podemos concluir que el Señor de la segunda venida posiblemente pueda nacer en la tierra. Es así. La segunda venida tenemos que explicarlo viendo también desde este punto de vista, de acuerdo a las palabras que Jesús habló desde un punto de vista bíblico. Y en base a la venida de Jesús, que Él debe nacer en la tierra, muchos eruditos sabían que Jesús nacería en la tierra. Incluso el rey Herodes mató a todos los niños menores de 2 años cuando no recibió la noticia de que había nacido el Mesías. Por ejemplo, podemos leer en Mateo capítulo 2 del versículo 5 al 6, donde dice que el Mesías nacerá en Belén de Judea como un descendiente de David. Dice en este capítulo: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque escrito está por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. A través de este versículo bíblico podemos darnos cuenta que estos magos de Oriente reciben la revelación del nacimiento del rey de los judíos.
Y el rey Herodes convoca a los principales sacerdotes y ellos le dan testimonio de que debía nacer en Belén. Este rey Herodes le dice a estos magos que cuando lo encuentren vendrían a avisarle a él y darle la noticia dónde estaba, dónde había nacido el rey de los judíos. Sin embargo, cuando los magos de Oriente se encuentran con el Mesías, le adoran, le sirven, reciben la revelación a través de un ángel de que debían irse por otro camino y no ir por el mismo camino que vinieron encontrándose con el rey Herodes. Es por eso que el rey Herodes, al no recibir la noticia de la venida del Mesías, al concluir casi 2 años, él manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces nos damos cuenta que muchas personas en el tiempo de la venida del Mesías estaban esperando el nacimiento del Mesías. También habían otras personas que creían que el Mesías vendría sobre las nubes. Está escrito en una profecía en Daniel capítulo 7 del versículo 13 al 14 dice: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Esta profecía de Daniel está indicando que él tiene una visión y él estaba viendo las nubes del cielo y venía como un hijo de hombre. A través de este versículo bíblico, muchas personas en el tiempo mismo de Jesús estaban esperando que el Mesías venga en las nubes. De igual manera que hoy muchos cristianos están esperando la segunda venida del Mesías a través de las nubes. Es por eso que el apóstol Juan explica acerca de estas personas en un versículo. En 2 de Juan, capítulo 7, versículo 8 dice: Muchos seductores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el seductor y el anticristo. En este versículo está indicando claramente Juan que había un movimiento judío que se había promovido después de la crucifixión de Jesús, indicando que Jesús no podía ser el Mesías porque nació en la carne de una mujer, diciendo que el Mesías tenía que venir de las nubes. Entonces, este movimiento judío se convirtió en el anticristo, por la cual estaban negando a Jesús como el Mesías. Entonces, a la explicación de que estos eruditos hoy en día creen que la profecía de Daniel es sobre la segunda venida, en realidad Daniel está hablando acerca de la primera venida de Jesús, porque Dios estaba obrando para realizar toda la providencia de la restauración en la primera venida. Dios estaba trabajando para enviar al Mesías y que la gente de ese tiempo pudiera creer en el Mesías, pudieran tener la fe correcta, así coronarían como rey al Mesías y él finalmente establecería el reino de los cielos en la tierra ya hace 2000 años. Dios no estaba indicando acerca de una segunda venida. La profecía de Daniel capítulo 7 está hablando de la primera venida del Mesías Jesús. También el pueblo judío no pensaba que la profecía de Daniel se refería a la segunda llegada del Mesías. Podemos darnos cuenta por el hecho de que hoy también los judíos siguen esperando la primera venida del Mesías. Por el hecho de que no creyeron hace 2000 años, aún están esperando su venida. Ahora el pueblo judío no cree que hay una segunda venida. La profecía de Daniel 7 es para la primera llegada del Mesías. Nadie se imaginaba la segunda llegada del Mesías hasta que Jesús mismo lo dijo. Jesús anunció su segunda venida debido a la incredulidad y la falta de fe del pueblo judío. Eso obligó a que Jesús fuera camino a la cruz. Es por eso que él antes de morir anunció la segunda venida del Mesías. Podemos darnos cuenta a través de los versículos bíblicos en Mateo 11,
13, que dice, pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron. Entonces Juan el Bautista venía como el último de los profetas, porque él fue quien dio amplio testimonio directamente acerca del Mesías. Entonces, a través de estas palabras nos damos cuenta que Dios estaba obrando para realizar toda la providencia de la restauración ya en el tiempo de Jesús. No se necesitaba una segunda venida si el pueblo judío de ese tiempo hubiera tenido la fe correcta. Y también en Romanos capítulo 10, versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justificación de todo creyente. El Mesías venía como el fin de toda la ley, para el cumplimiento de toda la providencia de Dios. Es decir, que hace 2000 años ya se debería haber establecido el reino de los cielos. La profecía de Daniel 7:13 no está haciendo referencia a la segunda venida, está indicando acerca de la primera venida del Mesías Jesús hace 2000 años. Entonces, como explicamos, en la primera venida, muchas personas pensaban que Jesús vendría sobre las nubes del cielo, como ya lo comprobamos. Sin embargo, la realidad fue que el Mesías nació en la carne sobre la tierra, como una persona, como un ser humano. Él nace de una mujer. Es por eso que el Señor de la segunda venida puede venir de nuevo de manera similar. Tenemos que entender desde un punto de vista bíblico cómo explica el principio acerca de que el Mesías va a nacer en la tierra. Primeramente, expliquemos a través de este versículo bíblico en Lucas 17, del versículo 24 al 25, donde Jesús, anticipando lo que iba a hacer en la segunda llegada del Señor, dijo, pero antes le es preciso padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Cuando explicamos este versículo bíblico, está indicando que el Mesías de la segunda venida va a padecer mucho y va a ser reprobado por las personas que están viviendo en este tiempo. Entonces, si vendría sobre las nubes del cielo con gran poder, con gran gloria, entonces todo el mundo va a creer. No sería rechazado. Nadie perseguiría al Mesías. No tendría que ser reprobado al venir sobre las nubes del cielo. Sin embargo, a través, si se realizaría mediante su nacimiento en la tierra, sería condenado nuevamente como hereje y sufriría dificultades. Será rechazado por esta generación, porque los cristianos, al estar esperando que venga sobre las nubes del cielo, no creerán en el Mesías que nació en la tierra. Entonces, las personas de este tiempo podrían rechazarle, podrían negar que es el Mesías porque estarían esperando que venga de las nubes del cielo. También en Lucas capítulo 18, versículo 8 dice, os digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Jesús estaba anticipando la incredulidad de las personas en el tiempo de la segunda venida. Jesús lo expresó, ¿encontrará la fe? El Mesías de la segunda venida va a encontrar a esas personas de fe, le van a creer. Si vendría sobre las nubes, no va a haber una falta de fe. Hasta la persona misma que no creería en Dios, viendo una gran manifestación en las nubes del cielo, con gran poder, rodeado de ángeles, con trompetas, entonces esa persona que no tendría fe, en ese momento se arrepentiría, lloraría, pediría perdón y tendría fe si vendría en las nubes. ¿Por qué dijo Jesús advirtiendo si el Mesías de la segunda venida encontrará la fe? Porque justamente el Mesías de la segunda venida nace en la tierra. Va a nacer de una mujer.
Sin embargo, las personas, debido a su falta de fe, porque están esperando que venga de las nubes, no creerán. Muchos dudarán. También en Mateo capítulo 7, del versículo 22 al 24, Jesús dio una advertencia. Dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, agentes de iniquidad. ¿Quiénes son los que profetizan, expulsan demonios y hacen milagros en el nombre de Jesús? Aquí está expresándolo claramente que hace una referencia a líderes cristianos. No es a cualquier creyente. Son líderes que tienen este don, que hacen estas obras en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué el Mesías de la segunda venida tendría que rechazarle a los líderes? Si vendría sobre las nubes, eso no ocurriría. Mas, sin embargo, si el Mesías nacería en la tierra y aparecería predicando una nueva verdad, entonces estos líderes, al estar esperando que el Mesías venga en las nubes, rechazarían al Mesías que nació en la tierra de una mujer. Es por eso que Jesús estaba haciendo esta advertencia para los líderes cristianos, también para los creyentes, para que nosotros pudiéramos entender cómo se realizaría la segunda venida. También a través del versículo que indica en Lucas capítulo 17, versículo 20, donde dice, el reino de Dios viene sin dejarse sentir. Es decir, no vamos a poder sentir el reino de los cielos. Si vendría sobre las nubes, con gran poder, con gran gloria, rodeado de ángeles con trompetas, sería una gran manifestación. Sería una noticia mundial para toda la humanidad. Se sentiría la venida del reino. Todos podrían percibir. Entonces, este versículo bíblico de Lucas capítulo 17, versículo 20, no se realizaría. Jesús está indicando que el reino de Dios viene sin dejarse sentir. Así como sucedió en la primera llegada del Mesías Jesús, los que estaban en la oscuridad no pudieron sentir la venida del Mesías. El Mesías nació, creció y predicó el Evangelio hace 2000 años. De igual manera, ahora, las personas que están en la oscuridad no podrán sentir el reino de Dios, porque nacerá en la tierra, crecerá y predicará una nueva verdad. Llegará sin dejarse sentir. Las personas no lo van a percibir. Solo aquellos quienes crean, aquellos quienes tengan la fe absoluta, podrán sentir el reino de Dios. Aquellas personas que reciban la noticia de la segunda venida podrán seguirle. Y también podemos leer a través de Lucas 17, 21, que dice, el reino de Dios ya está entre vosotros. Cuando pensamos y interpretamos los versículos bíblicos literalmente de que el Mesías viene sobre las nubes, entonces hemos entendido que el reino de Dios se realizaría instantáneamente, en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, este versículo bíblico que dice, el reino de Dios está entre vosotros, está haciendo referencia de que el Mesías de la segunda venida, al igual que vino hace 2000 años mediante el nacimiento de Jesús a través de una mujer, hoy también se realizará de esa manera. El Mesías de la segunda venida nacerá en la carne de una mujer. Es por eso que el reino de Dios se realizará primero en los corazones de aquellos que reciban al Mesías. Después se expandirá gradualmente. Ese reino de los cielos crecerá poco a poco hasta verse en signos visibles todo el reino de los cielos. No se realizará instantáneamente.
sino será la construcción del reino de los cielos de forma gradual. Y también en Lucas capítulo 17 del versículo 22 dice: desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Si vendría en las nubes, ya explicamos que todas las personas verán ese día. Será una gran manifestación, una noticia mundial. ¿Por qué dijo entonces Jesús estas palabras? Desearéis ver, pero no lo veréis. Con estas palabras, Jesús nos estaba indicando que el Mesías de la segunda venida nacería nuevamente en la tierra. Incluso si llega, muchas personas que están deseando ver, no lo van a poder ver viniendo en las nubes. No van a creer en el Mesías, aunque esté frente a esa persona en la tierra como una persona, porque estarán esperando que venga en las nubes. Y también en Lucas capítulo 17, el versículo 23 dice: y os dirán, vedlo aquí, vedlo allá, no vayáis ni corráis detrás. Estas palabras no se realizarían si vendría sobre las nubes. Solamente ocurriría a través de su nacimiento en la tierra. Y Jesús dio estas palabras para evitar que las personas sigan al falso Cristo, ya que en los últimos días muchas personas recibirían la revelación: tú eres el Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Entonces estas personas no entenderían el propósito de esa revelación y se autoproclamarían el Mesías. Sin embargo, Jesús, al decir estas palabras, vedlo aquí, vedlo allá, no vayáis ni corráis detrás, Jesús estaba advirtiendo para poder evitar que hoy podamos dejarnos engañar con el anticristo. Y también en Lucas capítulo 17, versículo 24 dice: como el relámpago fulgurante que brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. ¿Por qué indica aquí como el relámpago? En el tiempo de la segunda venida, los medios de transporte y comunicación estarán altamente desarrollados, por la cual el mensaje que trae el Mesías, esa nueva verdad, sea transmitida a toda la humanidad en todos los idiomas, llegue a todos los pueblos del mundo. Es por eso que dice: como el relámpago fulgurante que brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. También cuando leemos en Lucas capítulo 17, versículo 26 dice: como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que pasó en el tiempo de Noé? Hubieron muchas personas que no creyeron y sobre ellos cayó el diluvio porque no entraron al arca. Y todas las personas, excepto la familia de Noé, no murió. Todas las personas demás murieron. Entonces Jesús dijo: como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Es porque en este tiempo, cuando viene el Mesías, Él predicará una nueva verdad. Traerá las palabras del completo testamento. Por eso muchas personas no creerán, porque nace de una mujer. Entonces estas personas no lograrán entrar al arca de la verdad. Por eso es que Jesús advirtió: como sucedió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ahora el Mesías de la segunda venida nace en la carne, viene a través del nacimiento mediante una mujer. Y de esa forma el Mesías predica una nueva verdad. También en Lucas capítulo 17, versículo 33 dice: quien intente guardar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Está indicando que si nosotros queremos salvar nuestra vida en el tiempo de la segunda venida, lo vamos a perder. Sin embargo,
si perdemos nuestra vida por causa de Él, vamos a conservarla. Explicando este versículo bíblico, en el tiempo de Jesús, sus discípulos tenían que arriesgar su vida para seguir a Jesús. A Jesús le rechazaron y finalmente le crucificaron. Entonces, sus discípulos estaban arriesgándose de vida o muerte en poder seguir al Mesías Jesús. Entonces, si ahora viene el Mesías de la segunda venida, también muchas personas tendrán que arriesgar su vida porque nacerá de una mujer. Ese versículo no se realizaría si viene sobre las nubes del cielo. Si viene con gran poder y gran gloria, nadie tendría que arriesgar su vida para creer en el Mesías que viene sobre las nubes. Solamente este versículo se cumpliría si el Mesías hoy, en el tiempo de la segunda venida, nace en la tierra. Viene a través del nacimiento como un niño de una mujer. Entonces las personas que creamos y le sigamos al Mesías aquí en la tierra, serán perseguidos, serán tratados como hereje y tendríamos que arriesgar nuestra vida al seguir al Señor. Sin embargo, Él preservaría nuestra vida. Y también hay un versículo bíblico que lo explica más detalladamente. En Apocalipsis capítulo 2, el versículo 5 dice: la mujer dio a luz a un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Cuando indica aquí, la mujer dio a luz un hijo varón, se está haciendo referencia al Señor de la segunda venida, que nace de una mujer. Entonces lo está explicando claramente Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Y cuando indica un cetro de hierro, se refiere a la palabra de Dios. Es por eso que este hijo varón nace de una mujer, que está calificado para regir todas las naciones y es arrebatado hasta Dios, hasta el trono de Dios, y regirá todas las naciones con la palabra de Dios. Por eso está haciendo referencia este hijo varón a el Señor de la segunda llegada, que nace de una mujer, nace en la tierra como Rey de Reyes y realizará el reino de Dios en la tierra mediante el cumplimiento de las tres grandes bendiciones. También acerca de otro punto de vista de que la segunda llegada es cuando Jesús viene a través del Espíritu Santo. Muchas personas indican y creen que la venida del Espíritu Santo se debe realizar como la segunda llegada. Han pensado que cuando viene el Espíritu Santo a vivir en nuestros corazones individuales, entonces ya no se necesita la segunda venida. Esa es la segunda llegada. Podemos entender que desde el Pentecostés hasta el presente ha estado visitando el Espíritu Santo, inspirando, dando motivación a muchos creyentes. Entonces ya habría sido realizada hace 2000 años atrás la segunda llegada del Mesías. Pero la venida del Espíritu Santo no es la segunda venida del Mesías. No es a través de esta llegada que se debe realizar. También la segunda llegada, muchos creen que es a través de la venida de Jesús espiritual, pero en realidad no está indicando eso las palabras de Jesús, porque Jesús ha visitado y enseñado libremente a creyentes con un alto nivel espiritual. Jesús se le apareció en espíritu a muchas personas. Entonces, tuvo lugar. Si decimos que Jesús debe ser su venida espiritual, entonces ya tuvo lugar hace 2000 años. No sería necesario que esperemos ahora el día de la segunda llegada del Señor. Por eso, según el hecho de que los discípulos se encontraban con Jesús en espíritu, aún así los discípulos estaban esperando el día de la segunda venida. Por ejemplo, en Apocalipsis 22:20,
Jesús dijo al apóstol Pablo, sí, pronto vendré. A pesar de que el apóstol Pablo, el apóstol Juan, se había encontrado con el Mesías, Jesús le dijo, sí, pronto vendré. Y dice, amén, ven Señor Jesús. Con el apóstol Juan, Jesús se encontraba a menudo. Entonces, Jesús ni el apóstol Juan creían que su venida en cuerpo espiritual era la segunda llegada. Por eso, Cristo debe volver en la carne. Debe volver en cuerpo físico, no en cuerpo espiritual. Debe volver al igual que la primera venida. También desde el punto de vista que la segunda llegada de Jesús debe ser la persona que realiza las tres grandes bendiciones. En el inicio, Dios le dio a Adán y Eva las tres grandes bendiciones de poder lograr la perfección individual, la perfección de la familia y la perfección del dominio de toda la creación. Sin embargo, ellos cayeron y Jesús vino como un hombre, como un Adán perfecto. Sin embargo, él fue camino a la crucifixión y él anunció la segunda venida. Desde ese punto de vista, el Mesías de la segunda venida es un Adán perfeccionado, quien debe cumplir y realizar las tres grandes bendiciones para establecer el reino de los cielos. Por eso su misión no es posible cumplirlo si viene espiritualmente. Debe ser en la carne, debe ser una persona que crece, que madura, se perfecciona, establece una familia. Debe venir como un hombre perfecto, espiritual y físicamente. Y de esa manera injertar a todo ser humano, tanto espiritual como físicamente, y poder guiar al ser humano para dominar los dos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico. Es por eso que el Mesías de la segunda venida, para realizar todo esto, necesita un cuerpo físico. Su venida no es en espíritu. Él debe venir a cumplir las tres grandes bendiciones aquí en la tierra. También, desde el punto de vista del propósito de la segunda venida de Jesús como el Mesías. En la primera venida, Jesús venía a restaurar el reino de los cielos en la tierra. Sin embargo, debido a la incredulidad del pueblo de ese tiempo, no se realizó. Jesús no llegó a convertirse en padres verdaderos aquí en la tierra debido a la falta de fe del pueblo de ese tiempo. Tampoco fue coronado rey aquí en la tierra. Entonces, él, antes de su crucifixión, prometió la realización de la segunda venida. Es por eso que el Mesías hoy, en su segunda venida, va a restaurar el reino de los cielos en la tierra. Sí o sí se va a realizar ahora en nuestro tiempo. Entonces, a través del cumplimiento de su responsabilidad de él, del Mesías de la segunda venida, se convertirá en los padres verdaderos, estableciendo una familia ideal, estableciendo una familia modelo. Y llegará también a ser coronado Rey de Reyes, ya que ese era el propósito de la venida de Jesús hace 2000 años, pero no se pudo completar en ese tiempo. Mas, sin embargo, ahora en el tiempo de la segunda venida se realizará ese propósito de la segunda venida. Por eso es que debe nacer en la carne, como en la primera venida. Debe ser otra persona, otro cuerpo, otro nombre, pero con la misma misión del Mesías que vino hace 2000 años. También desde el punto de vista de la redención por la cruz. Cuando Jesús fue crucificado, a través de su resurrección y la unidad con el Espíritu Santo, dio solamente la salvación espiritual, pero el pecado original permanece aún en la carne. Y ese pecado original, a pesar de que tenemos fe y somos bautizados, aún sigue siendo transmitido mediante el cuerpo físico, mediante el linaje de sangre. Entonces Jesús anuncia una segunda venida.
con el propósito de que en este tiempo de los últimos días, el Mesías de la segunda venida pueda dar una salvación completa. Es por eso que debe ser otra persona, debe venir de nuevo para completar la salvación física. Y para esto el Mesías de la segunda venida necesita venir en cuerpo físico, necesita venir y nacer a través de una mujer. Entonces, desde el punto de vista de la redención, podemos darnos cuenta que el Mesías de la segunda venida dará una salvación completa. Y esto se logrará solamente a través de su nacimiento en la carne como una persona que crece, que madura, se perfecciona, cumple las tres grandes bendiciones y perdona el pecado original de toda la humanidad. También desde el punto de vista de que Dios creó las leyes de la ciencia, podemos darnos cuenta de que el cuerpo espiritual no puede venir sobre las nubes porque es algo material. El cuerpo físico también no podría sostenerse o pararse encima de las nubes. Y muchas veces pensamos, como Dios es todopoderoso, entonces Él podría hacer cualquier cosa. Sin embargo, Dios es omnisciente, es todopoderoso. Él no puede ignorar las leyes que Él estableció. Eso es lo que hace a Dios todopoderoso, porque Él, al crear ciertos principios y leyes físicas, Él mismo debe respetar esas leyes y principios. Entonces, se había pensado que el cuerpo físico vendría arriba de las nubes. Eso sería como llevar una providencia fuera del principio. Dios no puede hacer eso, ni necesita hacer eso. Dios no puede ignorar las leyes que Él ha establecido. Es por eso que la segunda llegada de Jesús se realizará por su nacimiento en la carne sobre la tierra. Nacerá el Mesías de la segunda venida, otra persona, otro cuerpo, tendrá otro nombre, pero cumplirá la misión que Jesús debía cumplir hace 2000 años. También, ¿qué significan los pasajes bíblicos que dicen que Cristo vendrá sobre las nubes? Para entender el significado de nubes, vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, el versículo 7. Dice, mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo le verá hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén. Cuando estamos viendo en términos bíblicos lo que significa nube, tenemos que explicar también lo que significa agua en términos bíblicos. Por ejemplo, cuando leemos Apocalipsis 17:15, dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, indicando que son personas que tienen pecado. Por eso, en términos bíblicos, agua significa el mundo caído, de la soberanía de Satanás. Y la palabra nubes significa los creyentes fervientes, cuyas mentes están siempre en el cielo. Representa a personas quienes están en unidad con Dios. Después de haber pasado un proceso de purificación, así como el agua se evaporiza y se convierte en nube, las personas caídas podemos pasar un proceso de purificación y convertirnos en nubes. Por eso, más lo confirma este versículo bíblico en Hebreos 12:1, indicando que nubes hace referencia a una nube de testigos, a creyentes fervientes. Por eso, cuando leímos Apocalipsis 1:7, dice, todo ojo le verá al Mesías de la segunda venida, está haciendo referencia que vendrá en la carne. Y cuando indica los que le traspasaron, no se refiere a los soldados romanos que traspasaron al Mesías hace 2000 años. Esa frase, los que le traspasaron, es un símbolo. Se refiere que en el tiempo de la segunda venida habrán personas,
aquellos que le perseguirán al Mesías de la segunda venida. Le criticarán, le rechazarán. Eso es lo que está explicando este versículo bíblico. Y cuando dice las nubes, es el símbolo de esos creyentes fervientes. Entonces, a través de este versículo bíblico, podemos entender que la venida del Mesías se realizará en la carne, no viniendo a través de las nubes del cielo. Entonces, ¿por qué dijo Jesús que el Señor vendría sobre las nubes? ¿Por qué no dijo directamente Él que nacería en la carne como un niño? Hay dos razones por las que Jesús no dijo que nacería en la carne. Hay dos razones por las que Él dijo que vendría en las nubes. Primeramente, fue para evitar los engaños de los anticristos, ya que en el tiempo de la segunda venida habría muchas personas que recibirían revelación: tú eres el Señor, tú eres el Mesías. Entonces estas personas, al no entender el propósito de esa revelación, se autoproclamarían el Mesías. Por eso Jesús dijo que vendría en las nubes del cielo, para evitar los engaños del anticristo. Sin embargo, cuando estaría cerca la segunda venida, el mismo Dios revelaría que nacería en la carne, para que las personas tuvieran la fe correcta. Otra razón por la cual dijo que vendría sobre las nubes fue para alentar a los santos, que estaban siguiendo el difícil camino de fe. Estaban pasando un curso de tribulación a través de persecución. Y en esas circunstancias, los creyentes tuvieron que fundar la primitiva iglesia cristiana, tuvieron que expandir el cristianismo. Entonces Jesús dijo que venía en las nubes para alentarle a aquellos creyentes, a aquellos santos, quienes estaban transmitiendo el evangelio, quienes estaban haciendo el fundamento para la preparación para la segunda venida. Jesús también habló otras palabras para alentar a aquellos discípulos. En Mateo 10:23 dijo: yo os aseguro que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. También dijo en Juan 21:18-22, cuando Jesús informó a Pedro acerca de su próximo martirio, él le preguntó a Jesús qué sería del discípulo Juan. Entonces Jesús replicó: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Indicando y pensando los discípulos que posiblemente Jesús vendría en la vida de aquellos discípulos. Y en Mateo 16:28 dijo: yo os aseguro, entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Entonces, haciendo una referencia, en el tiempo de hace 2000 años, como el preconcepto del pueblo judío era que así como Elías subió al cielo en una carroza de fuego con caballos de fuego, el mismo Elías tenía que venir del cielo. Ese es el preconcepto que tenía el pueblo judío. El mismo nombre, el mismo rostro, la misma personalidad, la misma nacionalidad. Sin embargo, la realidad fue que era otra apariencia. Se realizó la segunda venida de Elías mediante el nacimiento de Juan el Bautista. Tenía otro rostro, otra personalidad, tenía otro nombre, pero venía con la misma misión de Elías. También sobre el punto de vista de Jesús, el pueblo judío tenía el preconcepto de que el Mesías debía bajar del cielo, según la profecía de Daniel. Pero la realidad es que no bajó del cielo literalmente, vino del cielo como descendiente, como hijo de Dios, pero no vino literalmente del cielo, nació en la carne hace 2000 años. Es por eso que hoy, acerca del Señor de la segunda venida, el cristianismo ha mantenido el concepto de que vendrá el mismo Jesús. Vendrá con el mismo nombre, el mismo rostro, la misma personalidad, la misma nacionalidad. En realidad lo que estamos explicando y entendiendo es que la segunda venida vendrá otra persona,
tendrá otro nombre, otro rostro, otra apariencia, otra personalidad. No bajará del cielo literalmente. Vendrá como un hijo de Dios, vendrá como un hijo sin pecado, vendrá en espíritu y en cuerpo, a través del nacimiento de una mujer y dará una salvación completa. Bien, entonces hasta aquí hemos explicado cómo vendrá el Mesías de la segunda venida. Y como conclusión podemos entender que volverá a través del nacimiento como un niño, nacerá de una mujer. Ahora responderemos a la cuestión ¿dónde volverá Cristo? En Apocalipsis capítulo 7 versículo 4, indicando que en el tiempo de la segunda llegada, el número de los sellados será 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel, indicando en este versículo bíblico que posiblemente vendría la nación de Israel. También hay otro versículo bíblico en Mateo 10:23, dice: yo os aseguro, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y también en Mateo 16:28 dice: yo os aseguro entre los aquí presentes, hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Entonces, a través de estos versículos bíblicos, muchas personas han pensado que Jesús viene para el pueblo judío. Piensan que volverá a la misma nación. Sin embargo, cuando conocemos la parábola de los viñadores escrita en Mateos capítulo 21 y específicamente en el versículo 33 al 43, nos damos cuenta y entendemos que estos labradores rechazaron al hijo del dueño de la viña. Entonces Jesús lo expresó claramente en el versículo 43, donde les dijo: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces podemos entender que el reino de Dios fue quitado del pueblo judío y será dado a otra nación que pueda rendir los frutos para Dios. Vamos a entender esto más claramente. ¿Por qué dijo Jesús que iba a venir de nuevo a los hijos de Israel? Israel significa el que prevaleció, significa el pueblo que venció con fe, que es más interno. No se refiere solamente a los descendientes físicos de la nación de Israel. Recordemos que Jacob adquirió el nombre de Israel cuando luchó con el ángel. El ángel le dio la bendición y le dijo: ya no se te dirá tu nombre más Jacob, sino Israel. Significa el que prevaleció. Por eso, el pueblo de Israel llegó a ser el pueblo que venció con la fe, no meramente a los descendientes físicos. Por ejemplo, también en Mateo 3:9, Juan el Bautista dijo a los judíos: no os contentéis con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Y también en Romanos capítulo 2, versículo 28-29, Pablo dijo: pues no está en el exterior el ser judío, ni es circuncisión la externa, la de la carne. El verdadero judío es en el interior, y la verdadera circuncisión la del corazón, según el espíritu y no según la letra. Y en Romanos capítulo 9, versículo 6 dice: no todos los descendientes de Israel son israelitas. Es por eso que ser descendiente de Israel significa ser el pueblo que venció en la fe. Entonces veamos, ¿cuál es esta nación que ha prevalecido en la fe? ¿Cuál es la nación preparada por Dios donde debe venir el Mesías de la segunda venida? Preguntémonos, ¿qué nación será entonces la que tomará posesión de la herencia de Dios y rendirá sus frutos? La Biblia nos enseña que esta nación está en Oriente. Por ejemplo, cuando leemos Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, después que Jesús abrió el sexto sello, que otro ángel
subía de donde nace el sol, con el sello del Dios vivo, y selló a los siervos escogidos de Dios en sus frentes, y el número de los marcados con el sello fue 144,000. Cuando vemos este versículo bíblico, está indicando que hay un ángel que sube de donde nace el sol. Está indicando que este ángel está subiendo de oriente, porque por ahí es donde nace el sol, podemos verlo. Está escrito de nuevo que estaba de pie el Cordero, el Señor, y con él los 144,000 que habían sido sellados. Entonces el Cordero estaba con estos 144,000 que habían sido sellados con el sello que traía este ángel. Y este ángel subía de donde nace el sol. Y hay otro versículo bíblico también, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. A través de estos 2 versículos bíblicos, por la señal que da este ángel, que sale de donde nace el sol, podemos concluir que Cristo nacerá en un país del oriente, en una nación oriental donde nace el sol. Entonces, ¿cuál de entre las muchas naciones del oriente será esta nación escogida? ¿Cuál es la nación predestinada por Dios para enviar al Mesías de la segunda venida? Esto puede ser explicado solamente a través de las condiciones que debe tener esta nación oriental. Primeramente, el periodo de la segunda venida, ya explicamos que debía realizarse entre los años 1918 y 1930. Esta nación del oriente debe ser Corea. Primeramente, hay 3 naciones conocidas como orientales. Primero es Japón, que a lo largo de su historia adoraron al dios de Amaterasu Mikami. Y también ellos entraron al periodo de la segunda venida como una nación totalitarista. Y también persiguió al cristianismo de Corea, que era el pueblo escogido. Otra nación oriental es China. Y China estaba siendo influenciada por el comunismo en este periodo de la segunda venida y prácticamente se tornó una nación comunista abogando por el ateísmo. Estas 2 naciones han estado del lado de Satanás, pero hay una tercera nación que es Corea. Y esta nación tiene un fundamento cristiano, un fundamento de creer en Dios, tiene un fundamento de creer en las palabras de Jesús desde el año 1794. Y aunque fue invadida 82 veces, esta nación nunca invadió a otro país. Por lo tanto, Corea ha estado del lado de Dios. Corea es ese pueblo escogido donde Dios debe enviar al Mesías de la segunda venida. Corea es la nación donde debe nacer el Señor de la segunda venida. También esta nación debe establecer el fundamento nacional para la restauración por indemnización. Ese fundamento nacional es el fundamento de 40 días para la separación de Satanás. Vemos primeramente que el primer Israel, que fue el pueblo judío, estableció el fundamento de 40 días para separarse de Satanás mediante los 400 años de esclavitud en Egipto. Y el segundo Israel, el pueblo cristiano, estableció también esa separación de Satanás a través de los 400 años de persecución bajo el imperio romano después de la crucifixión de Jesús. Entonces, como Corea es el tercer Israel, también debe establecer un fundamento de 40 días para la separación de Satanás. Y esto se realizó a través de los 40 años de persecución bajo el imperio japonés. Fue la persecución del periodo del número 40 por la nación del lado de Satanás.
Japón intentó tomar dominio de Corea, el pueblo escogido de Dios, a través del Tratado de Protección de Ulsa, que se realizó desde los años 1905 hasta el año 1945. Lo que hizo Japón fue privatizar el derecho de política, diplomacia y economía. Intentó destruir la vida de los ciudadanos coreanos, violando los derechos humanos, prohibiendo los nombres coreanos, negando su religión y su lengua, y también negando la libertad. Incluso encarceló y asesinó a muchos patriotas, llegando hasta el punto de asesinar a la reina en el palacio. Y también cuando se realizó el movimiento de independencia en la nación de Corea, asesinaron a muchos ciudadanos buenos coreanos. También forzaron a cristianos a dar cultos en los templetes de Shinto. Entonces, Corea, al ser el tercer Israel, estableció mediante estos 40 años de persecución bajo el imperio japonés, estableció el fundamento de 40 días para hacer la separación de Satanás. Por eso Corea es la nación elegida, es la nación predestinada por Dios para enviar al Mesías. También esta nación debe ser al mismo tiempo la línea de frente de Dios y de Satanás. Corea representa la primera línea del inmenso amor de Dios y la primera línea del creciente odio de Satanás, representado por la democracia del lado de Dios y el comunismo del lado de Satanás. Así, el paralelo 38 que divide a Corea del Norte y Corea del Sur ha sido esa línea de frente. Corea es como una ofrenda nacional. Ha sido dividido en dos, representando a Caín, Corea del Norte, y a Abel, a Corea del Sur. Entonces, como ofrenda, Corea debe decidir la victoria de Dios. Debe decidir la subyugación de Satanás, unificando esta nación en una sola Corea. Así también esto se pudo realizar desde el tiempo de la Guerra de Corea del 25 de junio del año de 1950, y desde ahí Corea ha sido dividida hasta nuestros días. Esa división representó la lucha en la línea de frente entre Dios y Satanás. También esta nación debe ser el objeto del corazón de Dios. Debe llevar el camino de sangre, sudor y lágrimas. Para poder recibir al Mesías, debe recorrer ese camino, porque su pueblo debe tornarse como hijos de devoción filial, colocándose como objetos del corazón dolorido de Dios. Entonces Corea ha sido esa nación, al ser perseguida, al ser invadida por otras naciones, ha llevado un camino de sangre, un camino de sudor y lágrimas. También debe ser un pueblo bueno a los ojos de Dios. La historia del pueblo coreano son alrededor de 4.300 años, y en esa historia nunca invadió a otros pueblos o a otras naciones, ya que la primera naturaleza de Satanás es invadir y es atacar. El pueblo coreano, al estar al lado de Dios, nunca atacó a sus enemigos, mas aún así este pueblo prevaleció como la nación de Dios. También la nación del pueblo coreano debe estar dotado por naturaleza con un don religioso. Debe tener Corea este carácter nacional que muestra la lealtad. Y Corea tiene dentro de su carácter la devoción filial hacia el cielo, la devoción filial hacia los padres de los hijos. Practica la virtud y tiene un cierto respeto también hacia Dios, hacia el cielo, a la vida del más allá. También esta nación debe tener testimonios proféticos entre el pueblo. Por ejemplo, la nación de Corea tiene una idea mesiánica. Al igual que los israelitas tenían las profecías que hablaban sobre la venida de un rey,
Entonces, en el pueblo coreano hay un libro de profecías llamado Chungam-no que habla acerca de la venida de un rey de justicia, un hombre verdadero, que debe aparecer en Corea con las verdades de Dios. Y también esta nación, al tener esa idea mesiánica, esas profecías incentivó a Corea a pasar el curso difícil de tribulación y persecución. Esas profecías han sido transmitidos hasta el presente. Aunque ese libro fue prohibido por los gobernantes y fue quemado por el régimen japonés, aún se ha mantenido. La mayor parte de estas profecías coinciden con la Biblia. Entonces, al igual que la nación de Israel, el pueblo coreano tiene esta idea mesiánica de la venida de un rey de justicia, de la venida de un hombre verdadero. También los creyentes de cada religión están recibiendo revelación de que el fundador de su religión volverá a Corea. Cada religión está esperando el retorno de su fundador. Los budistas están esperando a Buda, los confucianistas están esperando a Confucio, el cristianismo está esperando al Mesías Jesús, los coreanos están esperando a este rey de justicia. Muchos creyentes están recibiendo revelación de que su fundador de su religión va a volver a Corea, pero en realidad no es que va a venir el mismo fundador. Esto indica que vendrá el Señor de la segunda venida en representación de cada fundador de cada religión, con el propósito de unificar todo el cristianismo, unificar todas las religiones. También muchas personas están recibiendo revelación de que el Señor de la segunda llegada viene a Corea. Creyentes comunes creen y han recibido revelaciones que el Mesías viene a Corea, similar en la época de Jesús. Habían personas que los magos de Oriente, Ana, Simón, recibieron la revelación de la venida del Mesías. Entonces, esto también ha sucedido en Corea. Entonces, expliquemos ahora los días de Jesús y los días actuales desde el punto de vista de la identidad de tiempo, ya que en el tiempo de Jesús había muchos problemas dentro del judaísmo. Aunque se practicaban los rituales externamente, más aún en el interior, en el corazón, faltaba mucho su relación con Dios. Eso mismo se está repitiendo hoy en día. Hay muchos problemas dentro del cristianismo. En el tiempo de Jesús, Dios dio nuevas palabras de verdad a través del Evangelio de Jesús y predicó esas palabras. Mas las personas de este tiempo no creyeron, criticaron la actuación de Jesús, criticaron sus palabras. Por eso, de igual manera, hoy el Mesías de la segunda venida dará nuevas palabras de verdad para completar la Biblia, para poder aclarar todos los contenidos importantes, y esas palabras serán las que construirán el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero habrá muchas personas que no creerán, que rechazarán al Mesías. Pero habrán también otras personas que están en la luz, con mente abierta, y que tendrán la fe para poder seguir al Mesías. En el tiempo de Jesús, como indicamos, no creyeron en las nuevas palabras los líderes judíos, los que conocían de las Escrituras. Rechazaron las palabras de Jesús. Entonces, al igual también, habrán líderes cristianos que no creerán las palabras del Mesías de la segunda venida. Estas personas en el tiempo de Jesús no prestaron atención, no creyeron en las palabras que hablaba Jesús, no creyeron que Dios estaba trabajando a través de él. Entonces se entregaron a Jesús a la crucifixión y continuaron sus vidas de fe normalmente. Siguieron adorando a Dios en el templo, siguieron dando su diezmo, pero ese camino que transitaron
y que les estaba llevando al reino de Dios, al crucificar al Mesías, finalmente les llevó al infierno al crucificar al Mesías. Por eso, hoy en día también, si las personas rechazaríamos al Señor de la segunda venida, el mismo camino que les ha llevado, que les está llevando a los cristianos al cielo, podría llevarnos a un triste destino. Porque el Mesías viene con nuevas palabras. El Mesías viene a través del nacimiento, como un niño, nace de una mujer. También acerca de que el Mesías tiene un nuevo nombre, indica en Apocalipsis 19:12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Vemos aquí que indica que tiene un nombre escrito. Ese es el nombre nuevo del Mesías de la segunda venida, porque será otra persona, tendrá otro nombre, pero tendrá la misma misión que el Mesías Jesús. Y en Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces aquí también está indicando que viene con un nombre nuevo, el Mesías de la segunda venida. Es otra persona que nace en la tierra como un niño, nace de una mujer, es arrebatado al trono de Dios y gobernará todas las naciones con cetro de hierro. También se realizará la segunda bendición a través de las bodas del Cordero, que está escrito en Apocalipsis 19, del versículo 6 al 8. Dice, y oí con la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces aquí está indicando que se debe realizar las bodas del Cordero. Y esto significa el cumplimiento de la segunda bendición, que el Mesías de la segunda venida cumple la perfección individual y también debe establecer la segunda bendición, formar una familia ideal, dar nacimiento a hijos sin pecado, del linaje directamente de Dios. Y toda la humanidad podamos creer, tener fe y injertarnos al linaje del Mesías que trae, el linaje de Dios. Entonces, entremos a esta sección 5, la causa de la confusión de lenguas y la necesidad de su unificación. Si el hombre se hubiera perfeccionado, se hubiera establecido un mundo de una gran familia bajo Dios, donde habría habido solamente una sola lengua. No se necesitaban muchas lenguas. Si Adán y Eva hubieran obedecido el mandamiento de Dios, solamente hubiera existido la lengua de Adán y Eva. Sin embargo, debido a la caída, se rompió la relación vertical con Dios. Se perdió la conexión con Dios. El hombre se apartó y no vivió conforme al mandamiento y a la palabra de Dios. Es por eso que después de la caída, en el tiempo de Noé, Dios confundió los idiomas de las personas, porque indica en Génesis capítulo 8, versículo 7, que estas personas estaban exaltando la voluntad de Satanás. Entonces, para que el dominio del mal no se expandiera rápidamente, Dios confundió los idiomas de las personas. Y esto ocurrió, pero debido a la caída de Adán y Eva. Por eso, el establecimiento del mundo ideal ahora debe realizarse a través del Mesías de la segunda venida. Él viene como los padres verdaderos. Ellos vienen
como el Mesías para dar una salvación y deben unificar todas las lenguas. Deben de esa manera exaltar la voluntad de Dios. Como el Mesías viene a la nación de Corea, la lengua coreana será la lengua materna que se transmita a toda la humanidad. De este modo, toda la humanidad llegará a formar un solo pueblo que hable la misma lengua, estableciendo así mismo un mundo unificado de una sola cultura. Entonces, con esto hemos explicado dónde volverá Cristo de la segunda venida. Muchas gracias.